mencionan el acto administrativo, no sé si está bien lo que le he entendido, que mencionan, ¿no?, que eran actos internos que solo funcionan dentro de la administración pública y puso ejemplo, ¿no?, que se le da, por ejemplo, un cargo, ¿no?, a una persona dentro de una organización pública. También mencionó acto de la administración, acto de administración, creo que también. Y el hecho administrativo, donde mencionaba, ¿no?, que es una manifestación física que se materializa, ¿no? Y ahí puso ejemplos de una orden que se puede dar, ¿no? Ya, ya, Y voy a corregir. Te has confundido. Acto de administración, anoten. Ya, acto de administración será un acto que hace la administración pública, pero para organizarse internamente. Ya, acto de administración. Por ejemplo, la designación de Juan como el funcionario de administración financiera. Ya estamos ordenando adentro la institución pública. Eso es un acto de administración. Ya entonces es una decisión interna. Ya. Acto administrativo, ya estoy yendo a otro concepto. Acto administrativo es una decisión externa, pero esta decisión es como te otorga un derecho. Ya es un derecho. Ejemplo, una licencia de construcción, una licencia de funcionamiento, etcétera. Ya te estoy dando un derecho. ¿Listo? Ya. Hecho administrativo es parecido al acto administrativo, ¿no? Pero en este caso yo ya no estoy dando un derecho, sino más bien estoy ejerciendo ya la actividad material, estoy ya ejerciendo una actividad física propia de la administración, ¿no? Por ejemplo, este, Pedro no tiene la licencia de construcción de su segundo piso, de su tercero, entonces voy y hago la demolición. Y ahí hay una actuación física de la administración pública, ¿no? Se materializa. ¿Listo? Ya. ¿Quedó claro? Creo que lo he hecho súper despacio para que noten, ¿no? sí, sí, magíster. Ya, entonces distingamos esas tres acciones, ya. Acto de administración, acto administrativo, hecho administrativo. Listo, siguiente, por favor, Lisandro. Lo voy a poner en las diapos. Voy a agregar eso, ya por si acaso. Siguiente. Ya, vamos con la siguiente. Función normativa. Ya, función normativa. Una del legislativo y otra. Ya, la normativa, primero, se ocupa del dictado de las leyes que tiene carácter general, son de cumplimiento obligatorio y se dirige a un número indeterminado de personas. ¿Ya? Listo. Entonces, esta primera función normativa la hace el Congreso, sí, bueno, los dos tienen facultades. ¿Ya? Los dos tienen facultades, tanto el Congreso y el Poder Ejecutivo, el presidente, tienen facultades de crear leyes. ¿Ya? Listo. ¿Ya? Entonces, en la primera se ocupa del dictado de las leyes, la creación de leyes tiene un carácter general, ¿no? Las leyes que sale el Congreso son todas de carácter general, ¿ya? Son de cumplimiento obligatorio, sí, ¿ya? Se dirige a un número indeterminado de personas, sí, no es un número poco, no legisla para 5 personas, para un número bastante amplio de personas. ¿Listo? ¿Qué más? Es la función del Estado que se ocupa de la satisfacción de intereses comunitarios impostergables. ¿Ya? Es la función más amplia que se utiliza en la esfera estatal. ¿Ya? Entonces, el Poder Ejecutivo también puede hacer normas, pero cuando el Congreso le da las facultades, le dice, oye, Estado, perdón, oye, Poder Ejecutivo, sabes que no puedo legislar sobre tal materia, te cedo facultades y el Ejecutivo lo hace. Comúnmente, y según la Constitución, le puede delegar exclusivamente en temas tributarios, en temas de, uno es tributarios, segundo es
presupuestales, tercero es financiero. Uy, no me acuerdo, bueno, hay un par más, ya, pero principalmente es tributarios. Y le dice, oye, Estado, yo no puedo legislar en esto, me voy a demorar mucho, te cedo facultades para que legisles en tributario, pero con un tiempo determinado, ¿no? Le dice, oye, te doy 90 días, te doy 180 días para que hagas tu ejecutivo la ley. ¿Listo? Ya. Esto lo pueden ver, está en la Constitución, ¿no? Una de las prerrogativas que le da el Congreso al Poder Ejecutivo. ¿Ya? Ahí está en la Constitución. Siguiente, por favor. Ya. Función jurisdiccional. ¿Ya? Esta función se ejerce respecto de actos concretos en los cuales la ley ha sido violada o se pretende que ha sido violada. ¿Ya? Jurisdiccional. Jurisdiccional vendrá de jurisdicción, de aplicación de justicia. ¿Ya? Listo. Jurisdicción, aplicación del derecho. Listo. Entonces, en esta primera de jurisdicción, dice se ejerce respecto a actos concretos, ¿no? ¿Disparaste o no disparaste? ¿Mataste o no mataste? ¿Pegaste o no pegaste? ¿Violaste o no violaste? Ya, actos concretos, van directo al grano. ¿Chocaste o no chocaste? ¿Atropellaste o no atropellaste? Ya, actos concretos, en los cuales la ley ha sido violada. Bueno, efectivamente, la persona manejó en estado de ebriedad y atropelló a 3 personas y las mató. ¿Ya? ¿Se violó la ley? Sí. Infinidad de seguro de delitos. Ya, listo. O se pretende que ha sido violada. Eh, Estamos en una fiesta y me roban el celular y yo estaba tomando con 5 amigos. Entonces, uno de ellos ha sido el que me ha robado, ¿no? Entonces, uno de ellos, bueno, no puedo sindicar a ninguno de ellos porque no tengo la certeza que ha sido uno de ellos, ¿no? Pero sé que ha sido uno de ellos y se abrirán las investigaciones y mientras tanto los 5 son sospechosos. Se presume que ha sido violada por hurto, ¿no? El hurto de mi celular, ¿ya? ¿Quién se encarga de establecer, de aplicar la ley correspondiente? El Poder Judicial. ¿Listo? Ya. Función contralora. Ya. Acciones de comprobación, comparación, supervisión, evaluación y en algunos casos anulación de actos administrativos o legislación contrarias a las constituciones o a las leyes. Comprobación, comparación, supervisión y evaluación. ¿De quién ejerce? La Contraloría de la República y también el Congreso. ¿Ya? Listo. Va a fiscalizar que las acciones administrativas en general de la función administrativa sean las correctas, ¿no? Ejemplo, ¿no? Habrán visto las noticias, ¿no? Se sobrevaloran las obras, hay trabajadores fantasmas de recibo por honorarios y la Contraloría verifica todos estos casos, ¿no? Entonces va a ser una función de supervisión, en algunos casos va a anular algunas resoluciones administrativas. ¿Listo? Ya. Siguiente, por favor. Personalidad jurídica del Estado. ¿Ya? Por sobre los gobernantes y los gobernados, o sea, por sobre el presidente y nosotros los peruanos, existe otra persona que es el Estado. ¿No? Un ente a la que el derecho le da el don de poder ser sujeto de derecho. ¿Ya? El Estado, entonces, ¿qué me quiere dar a entender este párrafo? Los presidentes pasan, las personas, los peruanos pasamos, ¿no? Pasan los años y morimos, pasan 5 años, el presidente acaba su mandato y entra otro, ya, pero ¿qué es lo que va a seguir va a seguir existiendo? El Estado peruano, ¿ya? Ya. Hay otra persona más grande que es el Estado, un ente al que el derecho le da el don de poder, perdón, le da el don de poder ser sujeto de derecho, ¿ya? Entonces, el Estado es una persona jurídica porque forma un ente distinto de cada uno de los miembros que lo conforman. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces, por encima de los gobernantes y de los peruanos está el Estado, que es una persona jurídica.
Ya habrán visto, pues, en algunos casos, ¿no? Eh, yo demando a la Universidad Nacional de San Agustín por despido arbitrario y, bueno, en realidad demando al Estado, no a la universidad, ¿no? Porque esto es una institución pública que representa al Estado, ¿no? Al final, si yo gano la demanda, me repondrán económicamente un monto económico, ¿no? Y al final, ¿de quién va a venir el desembolso finalmente? De la universidad, del Estado, va a venir del Estado, ¿no? De las arcas del MED, que le darán más presupuesto a la universidad para que me pueda pagar nuestros beneficios por un despido arbitrario, por ejemplo. ¿Listo? Genial. Esto es lo que garantiza de que el Estado sea perpetuo. El Estado sigue siendo igual, solo se renuevan autoridades, como les mencioné, las personas viven y mueren todos los días, el Estado sigue solo, el Estado va a seguir siendo eterno, ¿ya? Solo cambian las personas, los seres. Y esto se puede justificar solo diciendo que el Estado es una persona jurídica, ¿ya? Porque si no, cada vez que se cambia de gobernante se diría que el Estado murió y no es así, simplemente es una renovación de caras. El Estado va a seguir siendo siempre perpetuo. ¿Listo? ¿Algún comentario respecto a esta PPT interesante, directa y fría? Ya listo. Siguiente, please. ¿El Estado es persona jurídica o no? Vamos a ver. Hay teorías que rigen que la posibilidad de que considere el Estado como persona jurídica, media o moral, partiendo de la base que solo el individuo humano, por tener conciencia y voluntad, puede constituir una persona. Las asociaciones no tienen más personalidad que la de los individuos que la constituyen. Ya, listo. Entonces hay teorías que niegan que el Estado sea una persona jurídica, ya, o persona moral, ya, listo. Ya, ¿por qué? Porque no tiene una voluntad propia, ya. Sin embargo, por una ficción útil conviene atribuir personalidad moral a esas asociaciones a fin de distinguir por una parte los actos de los gobernantes como personas físicas, de los actos del grupo y deslindar así atribuciones y responsabilidades. ¿Ya? Entonces el Estado es una persona jurídica y lo que vayan cometiendo los funcionarios públicos o los gobernantes, la responsabilidad administrativa, penal y civil la van a tener estos gobernantes. ¿Ya? El Estado va a seguir siendo Estado. Ejemplo, ¿no? Las denuncias que tienen los presidentes, ¿no? Mm, Fujimori, Toledo, Kuczynski, Humala, ¿no? Estos casos por corrupción general. No, las denuncias son hacia los gobernantes de turno, hacia los funcionarios que representan la administración pública. Contra el Estado no. ¿Listo? Ya, cosas así. Pero estas han surgido mientras ellos representaban al Estado. No, pero no ha sido una acción que el Estado como persona jurídica haya solicitado realizar que realice la persona natural. La siguiente. Ya, listo. Vamos, clases de gobierno. Ya, clases de gobierno. Ya, ya, disculpen. Es que cuando ustedes preguntan me pongo audífonos. No se me escucha bien en el equipo. Se distorsiona un poco cuando pregunto. Ya, ¿listo? Ahora se escucha mejor. Ya, listo, vamos. Clases de gobierno. Democracia. Creo que es súper fácil de entender, ¿no? Democracia. Elegimos autoridades, nos eligen, tiempos limitativos, podemos remover autoridades. Tantas palabras claves que se nos vienen a la mente, ¿no? Listo. Clases de gobierno, ¿ya? La primera, ¿no? Un gobierno democrático.
Es una forma de gobierno que defiende la soberanía, ¿no? Defiende la independencia, ya hemos visto ayer, ¿no? Soberanía igual a independencia, ya no depende de nadie. Defiende la soberanía popular, es decir, el derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes a través del sufragio, ¿no? Elegimos a un gobernante o somos elegidos gobernantes. Ya tenemos una función, bueno, ellos tienen, en la democracia se da una función representativa, ¿no? Nos elige un representante o somos representantes. Participativa, participamos en el gobierno o hacemos partícipe a nuestro representante eh, en el gobierno, ¿no? Directa, hacemos un voto directo popular. ¿Listo? Súper sencilla la democrática, ¿no? Aristocrática. ¿Qué ideas se nos vienen a la cabeza con aristocracia, no? Aristocrático, bueno, a través de la historia sabemos que son poquitos, un grupo reducido, también puede ser sinónimo de, de gente adinerada, acaudalada, ¿no? Eso nos dice, ¿no? Nos acordaremos de los gobiernos aristócratas, son pocos, ya, listo. O el famoso gobierno plutócrata de nuestro gobernante que gobernó en 1921. ¿Quién era? ¿Se acuerdan? Se me acaba de ir el nombre. ¿Quién estuvo en 1921? ¿Quién recibió el primer centenario de independencia? Se me fue el nombre. Correcto, Augusto B. Leguía, ¿no? O también ese gobierno se le conoció como el gobierno aristócrata, de los aristócratas, o el gobierno de la plutocracia. ¿Qué significaba plutocracia en esos años? Bueno, sigue significando igual. ¿Qué es plutocracia? ¿Nadie se acuerda? Plutocracia igual plata, el gobierno de la plata, o sea, gobernantes que tenían plata. Ya, o bueno, la clase privilegiada que gobernaba el país era los que tenían plata. Pluto, plata. ¿Ya? Listo. Vamos a ver qué nos dice la aristocracia, a ver si concuerdan con los conceptos que hemos dado, ¿no? La forma de gobernar el Estado está determinada por un grupo social privilegiado, generalmente con un linaje, vínculos con la realeza, que se supone tienen las mejores competencias académicas, intelectuales, morales para ejercer tales funciones. Entonces estamos en lo correcto, ¿no? Grupo social privilegiado, sí, ya sea por linaje, sangre, cantidad económica que tengas y que te sitúes también en los grupos de poder a través del dinero que manejes, ¿ya? Se supone que tienen competencias académicas, ¿no? A través de la plata han estudiado pues en los mejores lugares del mundo, capacidades intelectuales, se puede decir, capacidades morales para ejercer tales funciones, ¿ya? Entonces, ya para pasar a la siguiente diapositiva, gobierno democrático será esa elección popular, ¿ya? Elección popular para elegir y ser elegidos, ¿ya? Listo, a través del sufragio. Aristócrata serán pues el gobierno de unos pocos, ¿no? De un círculo cerrado, que por la cercanía al gobierno, por la cercanía o el linaje, la sangre muchas veces, o la cantidad económica acumulada, eres elegido gobernante, ¿no? Aristócratas, ¿ya? Listo. Ya, todavía está sencilla esas dos, no hay muchas preguntas. A ver, una pregunta suelta, a ver, para que busquemos en internet, a ver, un minuto, 2 minutos, a ver, busquen si es que existe en la actualidad algún gobierno aristócrata en el mundo, uno que se vive por linaje o por vínculos con un tipo de realeza o por capacidad adquisitiva económica. A ver, googleemos si encontramos unos tres siquiera que aún persiste en el mundo esta clase de gobierno aristócrata. A ver, busquemos, todo es con puntos, chicos, ¿ya? Para subir ahí a los puntos negativos que tengan en el examen.
¿Listo? ¿Ya encontró algún caso de Duterte? Ya, adelante, si no me equivoco, Lisandro y luego Jordan Valdivia que nos escribió en el chat. Ya, pero pues? ¿Cuál es realeza? ¿Cuál es linaje, sangre? ¿Cuál es plutocracia? Ya, listo, Lisandro. A ver, Jordan, que nos está escribiendo en el chat. Sí, bueno, lo que yo he podido encontrar es que los gobiernos que viven o están bajo eh, aristocracia sería lo que es Arabia Saudita y Corea del Norte. Pero averiguando un poco más sobre Arabia Saudita, he visto que también es un gobierno que está bajo, es monárquico, ¿no? Ya que el rey tiene todo el poder y la potestad, ¿no? Y bueno, actualmente el, el rey es Salman bin Abdulaziz y el príncipe es su hijo, ¿no? Que va a ser el heredero y próximo rey, que es Mohammed bin Salman. Ya, listo, Jordan. Vamos a la siguiente día, por favor, Lisandro. Vamos a ver que también hay tipos de gobierno monárquicos, dictatoriales, autocráticos, ¿ya? Listo, entonces los ejemplos que me decía Jordan más bien calzarían con un gobierno monárquico, no de reyes. Listo, vamos ahora con esta. Monarquía. Es un tipo de Estado en el que una familia representa los intereses y la identidad de un país, ¿no? Bajo el liderazgo de una monarca que hace las veces de jefe de Estado. En este sentido hay tres tipos de monarquía, ¿no? La monarquía absoluta. La monarquía absoluta es cuando solo gobierna un rey, solo está el rey, ¿ya? Listo. Monarquía constitucional y parlamentaria y monarquía semiconstitucional o híbrida, ¿ya? Monarquía constitucional, existe un rey, ya existe el rey, pero el que le pone el pare, por así decirlo, el que le pone límites es que es un congreso, ya, entonces hay congreso y rey. ¿Quién le pone el pare? ¿El congreso o el parlamento, no? Listo. La tercera, monarquía semiconstitucional o híbrida. Ya, en esta gobiernan los dos, el congreso y el rey. En la absoluta, el rey. En la monarquía, el rey, pero lo pecha el congreso, le pone el pare, ya a sus límites, pero sí, bueno, el rey, entre comillas, gobernando. Y en la otra gobiernan los dos. ¿Listo? Ya. Por eso es que me dice híbrida. Listo. En la república.
es un tipo de Estado en el que el máximo representante es el presidente del país, ¿no? Elegido por voto popular o parlamentario. Ya hemos visto eso de parlamentarios, ¿no? Como el presidente Sagasti, asumió el presidente del Congreso, para representar los intereses de los ciudadanos durante un periodo previamente establecido en la Constitución. Listo. A ver, bueno, república está súper sencillo. Vamos con monarquía. Ya, a ver, busquemos. ¿Habrá una monarquía absoluta? ¿Existe alguna? Y también busquemos si es que hay actualmente una monarquía constitucional o monarquía parlamentaria, donde existe el rey y un congreso o solo un rey. O habrá una monarquía actualmente en el mundo híbrida. Si no me equivoco, creo que en los países del Reino Unido todavía hay algunos reyes. Ya en Bélgica creo que también hay reyes. ¿Ya? Listo. A ver, busquemos si encuentran alguna. A ver, un minuto igual. Pues con puntaje, así como Lisandro y Jordi que están dando su punto. Perdón, Jordi. ¿Encontraron alguna monarquía absoluta aún en el mundo que exista? ¿Alguna constitucional? ¿Alguna híbrida? A ver, adelante. Eh, Sí, sí, Magister, Corina, adelante. em, bueno, encontré una que es de Canadá. Maneja un sistema de monarquía parlamentaria, en la cual los monarcas, como lo estaba mencionando, ¿no? Tienen una sucesión hereditaria, en este caso, ¿no? Los británicos, son los soberanos de Canadá, ¿no? Por lo que ahorita en la actualidad tienen a la reina Isabel II como su monarca y jefa de Estado. Listo, genial, Clorinda. Diana. Magister, encontré monarquía absoluta, donde gobierna el rey y le hace para el Congreso a los países de Arabia Saudita, Brunei, Ciudad del Vaticano. Y en lo que es monarquía constitucional y parlamentaria está el país de España, Reino Unido, Dinamarca. En España tenemos presidente, pero sí existe también la figura del rey. Ya, pero el rey ya no dirige el país. Es más una figura, es como que una figura decorativa, ya de la tradición de lo que alguna vez fue España como un reino. ¿Ya? Ya, pero igual está bien, buen ejemplo, ¿no? Todavía vemos que en España, Inglaterra, bueno, miento. En España existe la figura de un rey, un presidente y un congreso. Mientras, si es que no me equivoco, en algunos países, ejemplo Inglaterra, existe también la figura del rey, que en este caso el representante máximo no es el rey, sino es el primer ministro. Ya, primer ministro. En algunos países la figura máxima no es el presidente, sino es un primer ministro. Ya, listo, está bien. Gladys. Um, Qatar encontré como un ejemplo de monarquía absoluta que es dirigido por el emir de Qatar y también otro país fue Brunei, también como monarquía absoluta. Los demás que mencionaron mis compañeros, Constitucional, España, eh, Canadá y Dinamarca.
Ya listo. Ya, Alexander, con Alexander terminamos. Vamos, Alexander. Eh, en lo que son monarquías híbridas, he encontrado que hay dos pequeños países europeos que son Mónaco y Liechtenstein. Ambos principados se da este sistema híbrido. Solo encontré esos dos países. Ya, está bien, yo también estaba, bueno, sabía que había, no me acordaba bien, Mónaco es un híbrido y el otro país que mencionas también, Luxemburgo, ¿no? Ya, entonces como hemos visto, estamos viendo clases de gobierno y hasta ahorita hemos encontrado ejemplos que en la actualidad todavía persisten los gobiernos aristócratas, los gobiernos monárquicos, republicanos bastantes, democráticos bastantes. Ya, hay ejemplos para todos, todavía persisten en la actualidad. Listo. Vamos a la siguiente diapo. Siguiente diapo, por favor, Lisandro. Ya, listo. Repúblicas en el mundo. ¿Ya? Vamos a ver los tipos de repúblicas. Ya tenemos presidencialistas, tenemos parlamentarias, semipresidenciales. ¿Ya? Vamos con las presidencialistas. Ya, el jefe del Estado ocupa la presidencia de la nación, ¿no? Entonces tenemos un presidente, la máxima autoridad de un Estado, pudiendo tener un primer ministro, ¿no? Dentro de este tipo de república puede variar mucho el poder de la presidencia, pudiendo ocupar varios cargos o existiendo otros miembros relevantes como un primer ministro, ¿no? Lo que les decía, en algunos países, ustedes googleamos ahorita, en Inglaterra, más importante que el presidente o que el rey es el primer ministro. En Alemania, de igual forma, ¿no? Está, ¿quién está en Alemania ahorita el primer ministro? Bueno, estaba, si no me equivoco, Kettler, Kettler, ya, no me acuerdo, pero era una mujer, era la mujer más importante de toda Alemania, no era el presidente ni bueno, ni de repente alguna otra autoridad, era una mujer y era la primer ministro, ¿ya? En Inglaterra igual hay un primer ministro, ¿ya? Listo, entonces vemos a veces que la figura del presidente pasa a un segundo plano y ahí la figura más bien del primer ministro, ¿ya? Listo. Parlamentarias. Las repúblicas parlamentarias son otra de las formas de gobierno en el mundo. En este sistema, el primer ministro tiene tanto poder en el ejecutivo como es el principal, perdón, en este sistema el primer ministro tiene tanto el poder ejecutivo como es el principal representante de la legislatura, por lo que el presidente de la República o no existe o tiene funciones sin apenas relevancia. Entonces, en este tipo de república parlamentaria, el primer ministro es la cabeza del ejecutivo, ¿ya? Y a su vez preside el legislativo, ¿ya? Es la figura del ejecutivo, del poder ejecutivo, y preside al legislativo, o sea, vendría a ser el presidente de la República y a su vez vendría a ser el presidente del Congreso, ¿ya? Él dirige a los congresistas en las legislaturas, ¿no? De los votos, y a su vez es la figura máxima del Ejecutivo, ¿ya? Comparte dos funciones. Ya, y como lo dice de allá, pues les ponía los ejemplos, a veces este primer ministro tiene un rol más importante que el mismo presidente. A veces el presidente solo, pues, es como que en el Perú el presidente está por encima del vicepresidente. No solo es pantalla el vicepresidente o el segundo vicepresidente. Ya, listo. Vamos con las siguientes, semipresidenciales. Este tipo de repúblicas son las formadas por un presidente y un primer ministro, ya existiendo una división del poder del jefe de gobierno entre los dos políticos y que en la que de forma general ambos tienen una relevancia semejante sin uno ser más importante que el otro. ¿Ya? Listo. A ver un minuto y busquemos una semipresidencial. Ya presidencialistas, ya ejemplo Perú, parlamentarias, ejemplo España,
Perdón, ejemplo, Inglaterra, Alemania, ¿no? Ya me acordé el nombre del primer ministro de Alemania, ¿no? Bueno, la primer ministro, ¿no? Que es Merkel, ¿no? Ya seguramente habrán escuchado en las noticias internacionales, ¿no? Que es la máxima autoridad en Alemania. Ya. Ahora, más bien quisiera ejemplos en esta semipresidencialista. Hay dos cabezas de gobierno, el primer ministro y el presidente. A ver, busquemos, y voy a ver un minuto para buscar. A ver quién se gana el punto primero. ¿Quién encontró alguno? Ya, adelante. Ya, Sujei levantó primero. Sí, doctor, yo he encontrado de que Francia introdujo la democracia moderna en su continente desde el año 1958 y bueno, que es un sistema político definido como semipresidencial, donde nos dice que hay un presidente con sus poderes, que es el ejecutivo, que está dirigido por un primer ministro y un parlamento que le rinde cuentas al gobierno. Ya, podría pensar, a ver, Diana y ya. Yo encontré países con sistema semipresidencial, 32 países, entre los principales, República de Haití, Federación Rusa, República de Madagascar, Ucrania, República Árabe Siria. Ya, listo, genial. A ver, Jorgeli. Buenas noches, Magister. Yo encontré lo que es Argelia, donde se desarrolla con una república constitucional presidencial, en la que el presidente es el jefe de Estado, mientras que el ministro de Argelia es el jefe de gobierno. Ya. Mirza y Florinda, y ahí con eso seguimos avanzando adelante, Mirza. Sí, Magister. Bueno, yo encontré países como, bueno, las repúblicas más que todo, ¿no? La República Islámica de Mauritania, República de Madagascar, República de Haití, y bueno, eso es lo que encontré. Ya, listo, Mirza. Florinda, para terminar. ¿A qué encontraste? El Magister, yo encontré bueno, la Constitución de Georgia tiene bueno, una democracia representativa y su órgano legislativo no es el Parlamento de Georgia y la forma de gobierno de este país es una república parlamentaria. También menciona, ¿no? En una de esas que es una república presidencialista. Ya, listo. Ya hemos encontrado entonces los presidenciales bastantes, ¿no?
parlamentarias ya hemos puesto bastantes ejemplos, presidencialistas, bueno, casi varios, todos los países de Sudamérica, ¿no? Y América. Listo, siguiente día, por favor. Siguiente, eso ya vimos de clases de gobierno. Listo, hasta ahí no está ya. Entonces, retomemos lo de las exposiciones. Nos habíamos quedado, a ver, voy a ir otra vez a el drive que me mandó el delegado. Segundito. Drive. Estamos en el grupo. Ya, ya expuso Alex Guayani. Estamos viendo ya. Jorgeli Pocohuanca. A ver, Jorgeli, ¿qué hecho en la línea de tiempo has escogido y cómo aportó al Estado? Sí, Magister. Mi grupo escogió lo que es el primer Congreso Constituyente. Y bueno, ¿de qué forma este evento aportó al desarrollo del Estado peruano? Este acontecimiento del primer Congreso Constituyente propició el eje de la democracia representativa y la asignación de funciones de la rama legislativa. Los miembros de ese órgano serían los representantes del pueblo para actuar con justicia y el bien común. La principal labor de este primer congreso fue lo que es la redacción de la primera constitución del Perú independiente, que fue de inspiración liberal. Además, en el primer congreso se dieron lo que son las bases de la constitución política, que constaban de 24 artículos. Y bueno, este texto importante que pasó a convertirse en el primer documento constitutivo del Estado peruano y en donde se establecen las principales pautas normativas de la República. Fue firmado el 16 de diciembre de 1822 e inmediatamente promulgado el 17 por la Junta de Gobierno, con el nombre de Bases de la Constitución Política de la República del Perú, en el cual aquí se declaraba que las provincias del Perú formaban de la República Peruana, siendo así independiente de la monarquía española. También en este primer congreso se dividieron los tres poderes, que es el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que hoy en día ayuda en lo que es la toma de decisiones con la ciudadanía para una adecuada participación en el control social y también permite que los poderes se controlen mutuamente, ¿no? Y haya un equilibrio. Y pues que no exista ese abuso de poder por parte de las autoridades. Tradicionalmente, el Congreso de la República estaba integrado por dos cámaras, que es el Senado Nacional y la Cámara de Diputados. Desde el punto de vista social, la apertura de las cámaras de diputados y de senadores y de algunas de las asambleas constituyentes implicó el avance de las clases medias. El primer congreso, inaugurado en 1822, fue un símbolo de una rebelión social frente al sistema de base aristocrático. Es decir, implicó formalmente el desmantelamiento del antiguo régimen del virreinato. Y por último, en este primer congreso se adoptaron también lo que son los gobiernos municipales, que ahora son muy importantes porque contribuyen a la satisfacción de las necesidades colectivas y pues garantizan la integración y participación de nosotros, de los ciudadanos, en lo que es la planificación y el desarrollo sostenible del municipio. Eso sería todo, magíster.
Listo, Jorge, genial. Vamos con nuestro siguiente grupo, nuestro grupo 7. A ver, vuelvo al Google Drive. Segundo, Clorinda, grupo 7. ¿Ella o algún integrante de su grupo de Clorinda? Magister, buenas noches. Voy yo. Bien, a mi grupo le ha tocado, bueno, hemos seleccionado el evento de la batalla de Ayacucho, que se libró en 1824. Bien, para ser concisos, ¿de qué forma este evento escogido aportó al Estado peruano? Bueno, se sabe, ¿no? Que la batalla de Ayacucho fue uno de los hitos más importantes en la historia de nuestro país, porque se trata básicamente de- del proceso que selló la independencia de los nacientes estados sudamericanos. Y bien, si bien se declaró la independencia en 1821, aún no lo éramos del todo, no éramos libres del todo, puesto que aún existía presencia del ejército hispano en nuestro territorio. Ahora bien, esto ocasionó que existieran ciertas diferencias entre la población, entre aquellos que defendían la patria y aquellos que defendían al rey. Pero lo bueno de esto fue que una vez culminada la batalla de Ayacucho se dio a conocer pues la capitulación de Ayacucho, en la cual consta, mejor dicho, de 18 acuerdos entre los realistas y los libertadores. En esta se resalta principalmente el primer acuerdo, en el cual se entrega el territorio en disputa y también lo que quedó del ejército español, como son, no sé, guarniciones, caballos, etcétera. Bien, yendo al punto, yendo al grano, podemos decir que la capitulación de la batalla de Ayacucho trajo consigo eh, para el Estado peruano que se le otorgue a todo habitante del Perú la posibilidad de poder migrar a otro país, ya que en ese momento no era posible. Por otra parte, también la libertad de nuestra región, así como también poder darle a la población el, el valor que merece en todo estado, ya que como bien sabemos, este es el elemento principal de todo estado. Y pues esto dio como resultado que la población se quedara mucho más tranquila en nuestro país, ¿no? Logrando que el Estado peruano de por sí permanezca de manera solventada. Y a manera de conclusión puedo decir que finalizada esta etapa de nuestra historia, inicia la época republicana del Estado peruano y los cimientos de una nación constitucionalista. Este hecho da inicio y también formó parte de lo que, como lo mencionó el historiador Jorge Basadre, de la época fundacional de la República. Eso sería todo. Muchas gracias. Listo, genial, Jordi. Listo, gran aporte. Grupo 8, Lisandro o algún integrante.
Ya listo, Lisandro, genial. El último, creo que está algún integrante del equipo de Liz Ramírez. Buenas noches, profesor. Nosotros hemos escogido el tema de la Constitución para la República del Perú de 1979. La Constitución de 1979 refleja el retorno a la democracia. Este documento fue promulgado por la Asamblea Constituyente, que creó el Tribunal de Garantías Constitucionales el 12 de julio. Esta Constitución reemplazó la de 1933, lo que garantizaba las libertades políticas y los derechos sociales de los individuos. La división de los poderes públicos, como son el ejecutivo, legislativo y judicial, y el pluralismo económico, en el sentido que garantiza la libertad de empresa, pero una presencia importante del Estado en la economía nacional. Las principales disposiciones fueron la del sistema político, que se implementó la democracia representativa, o sea, el presidente, los dos vicepresidentes y los miembros del Congreso serían elegidos cada 5 años. Anteriormente era cada 6 años. También respecto al presidente de la República, se corrigieron los excesivos poderes parlamentarios otorgados por la Constitución de 1933 y se reforzó la autoridad del presidente de la República. Por otro lado, tenemos el Poder Judicial. En lo concerniente a este poder se mantuvo casi la misma organización dispuesta que en la anterior Constitución, incluyendo el nombramiento de los magistrados por los poderes políticos, lo cual de alguna manera le restaba independencia. El Consejo Nacional de la Magistratura sería el organismo encargado de proponer ante el presidente de la República a los magistrados de la Corte Suprema y de las Cortes Superiores. También se instauró la segunda vuelta en las elecciones para elegir al presidente de la República. Este debía ser elegido obteniendo más de la mitad de los votos, más del 50%, que vendría a ser a partir del 51%. También en el artículo 65 se estableció la ciudadanía para todos los peruanos a partir de los 18 años, porque anteriormente era a partir de los 21 años. Y se le permitió votar también a los analfabetos. Todos los peruanos mayores de 18 años que estuvieran en el goce de su capacidad civil tendrían derecho al voto. También se dio la abolición de la pena de muerte, que anteriormente también se aplicaba para los homicidas. En este caso solamente sería para los que cometían traición a la patria en guerra exterior. Y por último, podría nombrar el sistema económico, que en este aspecto las reglas básicas serían la economía social de mercado, el pluralismo empresarial y la libertad de comercio e industria. Eso es todo, profesor. Listo, gracias a Lucy y a su equipo, a su grupo. Ya, y les voy a pasar a través del delegado unos 2 enlaces de YouTube. Ya, 2 enlaces. Quiero que veamos estas nociones de Estado en estos 2 videos. ¿Ya? Y en grupo, y de igual forma en una lámina de PPT o en 2 máxima, quiero que me pongan las ideas claves que rescatan de cada uno de estos videos de las nociones de Estado, y estas percepciones que me va a dar. ¿Ya? Listo, ¿qué es lo que rescatamos? ¿No? Por ejemplo, también existe la soberanía aérea, etcétera, una palabra clave, ¿no? Por ejemplo. ¿Listo? Ya, entonces le voy a pasar al delegado para que les rebote el grupo de WhatsApp, y en grupo, que pueden ver individualmente, ¿no? Y en grupo ya ponen las palabras claves y hacen un PPT o 2 máximo, ¿no? No es tampoco para explayarnos bastante. Listo para terminar de cerrar este tema ya de introducción básica acerca de la teoría del Estado. Listo, le voy a pasar al delegado ahora mismo.
5:40. ¿Listo? Listo, chicos. Cualquier duda a través del señor delegado. ¿Ya? Hasta luego, licenciado.